Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar acá. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Francisco Arrieta, soy director del Centro Cultural de la PUCE. Y bueno, primero agradecerle a José María Sanz que nos buscó al Centro Cultural de la PUCE para poder hacer este lanzamiento oficialmente del libro Eneas en Quito. Y pues evidentemente nosotros no podíamos ver lo más oportuno, ya que habla de la obra un poco del Padre Aurelio, y pues más bien para nosotros un gusto el que ahora nos puedan acompañar todos ustedes. Veo gente muy conocida, de renombre, gracias por su visita, por estar acá, y pues también al doctor Carlos Freile, que hoy nos acompaña y que también va a intervenir. Realmente esperamos que sea importante la descripción del libro que nos va a ayudar ahora José María, y pues invitarles siempre a todas las actividades que es el Centro Cultural. Nosotros tenemos una agenda cultural mensual con varias actividades. Una de estas es la que hoy día estamos presentando, y pues pedirles que nos ayuden difundiendo todo lo que hacemos. Nosotros tenemos un espacio muy grande dentro de la universidad, desde el Centro Cultural, pero ahora hemos escogido este espacio para poder hacer esta actividad. Así es que agradecerles a ustedes y bienvenidos. Buenas tardes a todos, yo les saludo, gracias por venir. Siempre somos pocos en estos actos culturales, pero no oso decir que somos buenos, aunque seamos pocos, ¿no? Así son las cosas. Yo voy a hacer una breve presentación de este libro que ustedes pueden ver allí fuera, también lo pueden ver en la página electrónica de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, ¿no? En primer lugar, yo quiero decir que este libro se edita por la Academia Ecuatoriana de la Lengua, a la que me honro en pertenecer. La Academia decidió publicar este libro en 2023 como parte de su plan de publicaciones de 2024. Luego pasaron algunas cosas que no es del momento recordar con el Estado, y ahora se publica, pero la edición de este libro es digital, por 1000 razones que no son del caso. Nosotros solo hemos hecho unos pocos ejemplares de una edición física que ustedes pueden adquirir ahí fuera, ¿no? Yo aquí tengo que agradecer muy especialmente a Álvaro Alemán, aquí presente, tesorero de la Academia Ecuatoriana, que ha sido también pues quien me ha sufrido, porque yo soy un fabuloso maniático insoportable a la hora de corregir los textos, cada coma, cada tilde, cada comilla, cada cursiva, y él me ha sufrido y no ha encanecido demasiado, es un héroe. Agradezco también a la Academia Ecuatoriana que asumió este libro. En fin, digo yo que un comentario inédito del mayor humanista y clasicista del Ecuador, que es Aurelio Espinosa Poli, uno de los más grandes sin duda de nuestra América, comentando al libro más influyente del mayor clásico latino de todos los tiempos, creo que es un acontecimiento. La Academia creyó en esta obra, muchos otros no creyeron. Yo lo planteé a muchas instituciones y ninguna le dio ninguna importancia a este libro. Yo empecé a pensar, digo, jolín, pues qué malo soy, qué mal escritor soy, que... Bueno, finalmente ha salido. Les decía que la edición es solo digital. Estos 30 ejemplares que hemos impreso, pues son... Yo lo pensé más bien pues para que las universidades del Ecuador pudieran adquirir el volumen, tenerlo en sus bibliotecas, y ahí es donde nos apoyó la Fundación Mamá Pulpo, ¿no? Su presidenta, Grace Chiriboga, está aquí con nosotros, y este es, creo recordar, el 4º libro que Fundación Mamá Pulpo impulsa, lanza a la cultura del Ecuador. Gracias entonces a todos. Y ahora voy a pasar a hablar un poquito de
agradezco también a Francisco y al Centro Cultural, ¿no? Que, pues en fin, nos acogen aquí, ¿no? Voy a pasar a hablar un poquito de este libro, ¿no? Lo primero que quiero decirles es que estos tiempos son tiempos de crisis, en realidad todos lo son, pero sí podemos decir que estos tiempos actuales son marcadamente de cambio, algo pasa. Y cuando en los 2000 años de la cultura occidental, de ese hemisferio parido por la Europa grecolatina, en estos 2000 años, cada vez que hay una crisis fuerte, se vuelve a los clásicos. Y esto es clarísimo hoy. Aquí en el Ecuador, como en mi país natal, España, pues como siempre estamos atrasados. Pero vamos entrando un poco en eso, vamos entrando un poquito en eso. Un ejemplo, yo voy a hablar de un comentario de Aurelio Espinosa Polit, inédito durante 60 años, pero miren, por ejemplo, cómo en 2021 el profesor Vicente Cristóbal publicó en nada menos que en Hiperión esta versión bilingüe del libro cuarto de la Eneida. Viene el texto latino y su traducción en hexámetros castellanos, que es horrible e insoportable. Él publicó ya las bucólicas en hexámetros latinos y eso no hay vaca suiza que lo aguante. Y esta traducción también es espantosa. Pero es muestra, porque ahora imagínense, ¿se acuerdan del hexámetro en lengua española, no? Ínclitas, razas, ubérrimas, sangre de Hispania, fecunda, martillazo. Es horrible. Bien, pero es un ejemplo de que volvemos nuevamente a los clásicos. Otro ejemplo, para que vean que yo no es que quiera estar de moda, pero me sumo a lo que ha sido mi vida siempre, difundir los clásicos. En 2024, hace un año, se publicó este tomaco de la profesora María del Dulce Nombre Estefanía. Hace 40 años publicó la primera edición de su traducción de la Eneida. Y ahora, ella tiene como 90 y tantos años, pero en la Universidad de Santiago de Compostela le siguen manteniendo, aunque está jubilada y requete jubilada, su despacho. Y la respetan. Y ahora acaba de publicar, ya lo ven, esa edición también bilingüe de la obra de Virgilio. Estamos volviendo. Pronto haré una conferencia que se va a llamar Traditio, la recepción capilar de lo clásico, no sé muy bien dónde la vamos a hacer aún, y ahí hablaré mucho más de estos temas y de cómo lo clásico que nunca se ha ido está entre nosotros de vuelta, pues para intentar salvarnos de la necedad, ¿no? De la estulticia que nos rodea. Voy a explicar cómo nace este libro. Yo, como estudiante de clásicas, como lector de los clásicos, naturalmente conocía al padre Aurelio Espinosa Polit, que no necesita presentación para ustedes, desde que era un jovenzuelo pulgoso en España. Todo el mundo en mi ámbito conocía al padre Aurelio. Y cuando yo llegué al Ecuador, yo tenía este dato que ustedes ven en la página 161 de la bibliografía que se publicó bajo el nombre de Osvaldo Romero, jesuita, en el mismo año 1961 en que murió el padre Aurelio. En realidad, Gustavo Salazar, de la Academia aquí presente, en mi presencia, descubrió que el padre Osvaldo, que en paz descanse, se columpió, se pasó de listo, firmó una obra que en el 97% ya había dejado manuscrita, compuesta, el padre Aurelio. Pero en esa obrita se ve lo que ustedes leen, ¿no? Cómo Aurelio, al morir el 21 de enero de 1961,
Entre las obras inéditas que no pudo publicar están sus prelecciones a Sófocles y Virgilio, bla, 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 bla. Me pidió, dice Osvaldo, humildemente, las revisara para su publicación el padre Alfonso Egüez, actualmente terminando su especialización de clásicos de Oxford. Yo tenía este dato escueto. A lo largo de mis años en el Ecuador, una de las cosas que quise hacer es hablar con el padre Alfonsito, que murió, como ustedes saben, creo recordar que hace un par de años, ya no me acuerdo. El caso es que él estaba en la enfermería de los jesuitas, allí en Cotocollao, y yo sabía que él estaba viejito, pero su cabeza estaba intacta. Entonces yo pedí que me permitieran hablar con el padre Alfonsito. Me lo negaron. Bueno, no es que me lo negaran, es que me ignoraron y nunca me respondieron a esa petición que yo hice. El padre Alfonsito se murió y yo no pude preguntarle por qué él no publicó las prelecciones a Sófocles y Virgilio. ¿Por qué lo tengo que hacer yo 60 años después? En el año de la pandemia, Gustavo y yo mismo nos pusimos a buscar, casi fue ¿se acuerdan de la película de la conquista del oeste, verdad? Cómo van las diligencias, afrontan el desierto, más o menos ese trayecto accidentado fue el que tuvimos Gustavo Salazar y yo para que en Cotocollao nos permitieran acceder al archivo personal del padre Aurelio. Cuando el padre Aurelio murió en 1961, todo lo que había en su habitación, que eran papeles y libros viejos, lo metieron, creo que primero en un baúl, y después aquello pasó a 87 archivadores de los gordos. 87. Después de un año de insistencia, a Gustavo y a mí mismo nos permitieron entrar allá. ¿Por qué? Porque yo, entre las cosas que hice en este país, llevo 12 años aquí, saqué la nacionalidad ecuatoriana, no porque sea más ecuatoriano con un papel, sino porque aquí todavía te piden la nacionalidad para ciertos trabajos. Y otra de las cosas que decidí hacer es sacar una maestría, porque parece que sin una maestría y sin el titulito no eres nadie. No te puedes peinar, no eres adulto, no eres persona. Pues vamos a sacar la maestría. La saqué, no me hice mejor persona ni más sabio, pero disfruté mucho. Y para el trabajo final de la maestría pensé, vamos a ver, nunca se publicaron las prelecciones, esos comentarios del padre Aurelio, nunca. ¿Hay o no hay? Gustavo y yo sabíamos que había al menos una prelección, la del libro cuarto de la Eneida, que se edita en este libro, porque el padre Piñas, de Cotocollao, nos la había mostrado en aquel año en que pedimos acceder al archivo. O sea, una había, pero yo me lancé a hacer el trabajo final de maestría sin saber qué iba a encontrar. Ya valdría con decir solo hay una, se ha perdido todo lo demás. Y buscamos. Ahí encontramos cosas verdaderamente maravillosas, ¿no? Ahí les pongo, por ejemplo, una carta que el padre Aurelio dirige a su maestro, el padre Ignacio Errandonea. Ignacio Errandonea fue un gran profesor de clásicas, de latín, de griego, y junto con Aurelio el mejor traductor al español de Sófocles. Él tradujo en prosa. Y en esta notita, Aurelio Espinosa le dedica, le regala la única prelección completa final que él publicó en vida, que fue la de Antígona en 1954. Ahí tengo el volumen, pero son 70 páginas de la traducción en verso de Antígona y como 160 de prelección, ¿no? Pero bueno, no voy a insistir en esto. Cuando
después de un año de trabajo, todos los sábados íbamos Gustavo y yo mismo a Cotocollao durante la pandemia. Después de revisar las 87 cajas que estaban desordenadas al máximo, pero ¿quién recogería eso? Por el amor de Dios, que una cosa estaba en la caja 1, otra en la 13, otra en la 80. Las prelecciones inéditas del padre Aurelio eran 37, 37, entre manuscritas y mecanografiadas. Y comentaban, mediante el género literario de la prelección, a todo Sófocles, al Horacio lírico, es decir, los 4 libros de las Odas, los Epodos y el Canto Secular, y a casi todo Virgilio. Las 5 primeras bucólicas y los 11 de 12 que son primeros libros de la Eneida. El 12, ahí está en el libro explicado, yo estoy seguro que él también lo hizo, pero se ha perdido. Porque en 60 años de manejos por gente que le importa poco lo que está metiendo en cajas, pues se pierden las cosas, ¿no? Cuando llegué a esta conclusión, presenté mi trabajo, ahí me molestaron bastante los de la universidad, porque estaban empeñados en que yo tenía que hacer estupideces como utilizar las normas APA. Y yo pensaba, digo, ¿y por qué un filólogo hispanoecuatoriano tendría que utilizar el sistema de citar de la Asociación de Psicólogos de la IONI? ¿Por qué? Bueno, pues casi me suspenden porque yo me negué y luego tuve que agachar la cabeza y aceptar. Pero en aquel momento el padre Piñas hizo una cosa muy buena y dijo, mira José María, sácame de cada caja las 37 prelecciones para que las pongamos todas juntas en esas 4 cajas nuevas, y él, la primera versión de este libro, más las 37 prelecciones, las metió en 6 discos. Lo que quiere decir que ahora cualquier especialista podría hacer el mismo trabajo que hago yo. Yo he editado el primero de estas prelecciones y estoy trabajando con el segundo, pero me moriré antes de terminar, porque con eso de tener hijos y ser pobre, pues no te puedes dedicar fácilmente a las humanidades, ¿no? Tienes que, bueno, pues agachar la cabeza, hacer como que trabajas, en fin, esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Esto lo podría hacer cualquiera. El único problema es que aquí en Ecuador los latinistas somos como el solitario George. Estamos solos en nuestra isla. No hay más, no hay más, ¿no? Verán, cuando yo hice mi maestría pensé, ahora con este conocimiento, hombre, digo yo que enseguida me contratarán en algún sitio. El problema es que es la anfibología de nuestra lengua española. Aquí te contratan por el conocimiento, pero no por el conocimiento de lo que sabes, sino por quien te conoce, a quién conoces tú, en qué camarilla estás, en qué conventículo funges de aplaudidor, etcétera, etcétera. Por tanto, ahora estoy desde hace bastante tiempo sin trabajo. Como lo importante de esta sesión es lo que va a hablar Carlos, yo solo voy a dar 2 datos sobre lo que son las prelecciones y les voy a mostrar solo algunas que ya están en el libro. La prelección es un sistema de comentario pensado para los alumnos, para la formación integral del lector, pero no es el mero comentario filológico. No es el típico comentario del profesor alemán que tiene esto de texto y todo aquello de notas en inglés, en alemán y en sueco, repitiendo lo que todos han dicho, la opinión aceptada, la opinión, la hipótesis, esta palabra parece que está tumbada. No. La prelección tiene, creo yo, 3 características y no me extenderé. La prelección acude al texto y solo al texto original
y solo al texto original, al texto completo y no a una antología. Y se deja de fantasías. No se mete en esas discusiones alemanas, como les digo, ¿no? El profesor alemán de Levitón, no. Primera característica. La segunda es que en cada curso la preelección empieza de nuevo con el nuevo grupo de alumnos. Y los alumnos y el profe trabajan juntos. Porque, como decía, lo saben ustedes, San Benito, a veces el Señor revela al más joven lo que es mejor. Entonces, dentro de este sistema de comentarios de raíz jesuita, el profe habla y el alumno habla. Y el profe corrige y el alumno le dice, pues usted se equivoca, profe, tal. Todo eso está en el libro, no me extiendo. ¿Sí? Y la tercera característica de la preelección es que tiene una finalidad ética. No se queda en el comentario del texto, sino que se escoge tal texto para comentar con los alumnos para ayudarles a vivir mejor la vida. Y aquí tengo que decir, por eso Aurelio comenta a Virgilio y no a Ovidio, que no dice más que cochinadas sexuales y eso tal, ¿no? Él lo dice expresamente, ¿no? O sea, no vas a comentar a un autor que enseña cosas malas. Aurelio no niega que ese autor sea un gran autor, pero dice, no es para la preelección. Será para la crítica literaria, para la lectura personal, pero no para la preelección. Yo quiero formar adolescentes de espíritu puro y sentimientos elevados. Yo no estoy de acuerdo con eso que dijo Aurelio e hizo Aurelio Espinosa Polito. Lo digo varias veces en el libro. Yo no estoy de acuerdo con la preelección tal como la entiende Aurelio Espinosa y ese final ético de la preelección. Pero yo edito su obra y creo que el mundo necesita que los autores no sean cancelados porque piensan diferente a lo que yo, como está pasando. Rusia invadió Ucrania, vamos a quemar y a sacar de la biblioteca a Dostoyevsky. Se acabó. Es un fascista. 10 negritos de Agatha Christie, creo que en las últimas ediciones ha cambiado de nombre. Mi hijo, que está por ahí danzando, a mis perritos, que los dos son de color negro, el otro día los bautizó como afrocaninos. O sea, mi hijo de 9 años ya se ríe de las estupideces modernas. Esta es mi opinión, discúlpenme que dé mi opinión. Entonces, esto es muy claro. Aurelio, en 1950 más o menos, que hizo esa preelección del libro cuarto, habla de Dido y Eneas, habla de la mujer y el hombre, habla de la mujer abandonada y del golfo que la abandona, de un modo anterior al concilio, por un religioso, y yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero yo edito su libro y lo ofrezco. ¿Para qué es un clásico? Para disentir. Un clásico no es tu periódico de tu partido, es un autor ante el cual tú te pones y dices, ¡joder, qué bonito! Pues no estoy de acuerdo. ¿O es que porque Aristóteles sea grande vamos a aceptar, como él dice, que la esclavitud es buena? ¿Me entienden, verdad? Bien, solo les pongo unos ejemplos de las preelecciones de Aurelio. Esta es una preelección a la primera oda de Horacio. Hay dos diferentes. La mecanografiada, que es posterior, y la manuscrita, que es anterior y mucho mejor. Yo ahí doy la hipótesis en el libro de que cuando tenemos una preelección mecanografiada, no la mecanografiaba Aurelio. Algunos de los estudiantillos pues se sacaban 10 en vez de 8 por copiarse la máquina, ¿no? Horacio. Esta es la letra manuscrita de Aurelio Espinosa Polit, la ven maravillosa. Es una nota sobre
la unidad de las traquinias, la tragedia de Sófocles, ¿no? La unidad que hay en las traquinias es la unidad de tesis. La tesis es cuando en el matrimonio... Bien. Y esta es la prelección que nosotros editamos en ese libro. Esta es la versión manuscrita y enseguida les voy a dar la versión final que hizo el mismo padre Aurelio. Por ejemplo, la traducción de Ovidio que está abajo en nota, ahora van a ver que pasa al texto y el texto latino pasa a la nota. Pequeños ajustes, ¿no? Esta es la prelección que ustedes encuentran editada en el libro con una larga introducción hecha por mí que espero les aburra. Y dicho todo esto, algo les he dicho sobre Aurelio, sobre la prelección. He agradecido a la Academia, a Fundación Mamapulpo, porque es el cuarto libro que patrocina en medio del marasmo nacional ante la cultura. Sí vieron hace poco hubo elecciones, ¿no? Yo me imagino que les escucharían discutir primero a los 17 candidatos y luego al chico y a la chica sobre la cultura del Ecuador, ¿verdad? Les oirían hablar, pero sin parar, de la cultura, potenciar la cultura, la educación. Les oirían, bueno, no vamos a juzgar porque es nuestro país y lo amamos, pero naturalmente queremos mejorar. Yo aquí lo dejo y ahora empieza lo importante. Despiértense para escuchar al profesor Carlos Freire. Fue el primero que me compró el libro, el primerito. Gracias a todos. Sus rostros mantenían, entonces el padre Eneas desde su alto lecho así empezó. Son versos tomados del inicio del libro segundo de la Eneida. Pido disculpas por no haber usado la traducción de Spinoza Poli. Explico el porqué. Considero al sacerdote Aurelio Spinoza Poli, jesuita, como el padre intelectual de una serie de discípulos y de lectores que han podido degustar la poesía clásica en versos parangonables con los originales. Él se halla en un alto sitial por maestro y guía. Nosotros mantenemos un respetuoso silencio y escuchamos su voz a la manera de don Francisco de Quevedo, quien reconocía, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Con la circunstancia de que este rotundo decir quevediano hunde sus raíces en el viejo Plinio. En las bibliotecas hablan las almas inmortales de los difuntos. Tanto más que sus autores clásicos, Sófocles, Virgilio, Horacio, muertos hace siglos, siguen vivos y nos hablan y educan gracias a la obra del padre Aurelio, quien desde su cumbre de sabiduría conversa con nosotros tan vivo como hace casi un siglo. Pero no he explicado el no uso de su traducción. En ella, y con todo respeto lo lamento, no aparece la palabra padre, crucial para la mentalidad y los propósitos pedagógicos de Virgilio. Así los traslada Spinoza. Enmudecieron todos, conteniendo el habla, ansiosos de escuchar. Eneas empieza entonces desde su alto estrado. Elimina la palabra padre, que es fundamental. Nos preguntamos en primer lugar el significado de la palabra prelección, la cual, como bien ha señalado el autor de este precioso estudio, don José María Sanz Acera, no se halla en el diccionario de la Academia. Por ello, él avanza la siguiente definición: comentario científico, pero a la vez cordial, de los autores de las lenguas originales, la filología y la subjetividad sana guiada por el instinto cultivado, esto último entre comillas, porque es la definición de Juan Ramón Jiménez a la inspiración poética. De aquí ya podemos anticipar las riquezas contenidas en estas prelecciones emanadas de la profunda, sabia, sensitivísima personalidad de Aurelio Spinoza, él mismo merecedor de la descripción dada por Catón del Orador, el varón virtuoso, experto en el hablar.
La prelección no es tan solo un comentario erudito de un experto en la lengua original del poema, que también, sino la elaboración infundiosa de una visión del mundo y de la persona de la mano del viejo autor clásico a partir del presente y de las irrepetibles vivencias del catedrático. Sin olvidar que la prelección tiene sus raíces en la misma ratio studiorum que ha marcado la pedagogía jesuita a lo largo de los siglos. Para mayores detalles sobre las prelecciones remito a mis pacientes oyentes al texto que comento, pero debo señalar que una conditio sine qua non para que sea realmente tal es la concienzuda preparación por parte del maestro en todos sus detalles. Sin embargo, para satisfacer la justa curiosidad, cito al editor para finalizar este asunto rico en detalles y en semillas de futuras reflexiones. Penetrar en el alma del autor, sorprender los más delicados matices de sus sentimientos, percibir la propiedad de la forma con que ha dado cuerpo a esos fugaces afectos, sentir en fin hondamente el conjunto de belleza superior creado por el genio, tal es el fin de la prelección. Don José María Sanz nos presenta con erudición la lista de las prelecciones preparadas por el padre Espinosa, que no solo dedica a los autores clásicos, sino a otros como Juan Barragán y Víctor Hugo. La lista ya proporciona un enorme servicio a los estudiosos dedicados a desentrañar los recovecos anímicos de los poetas dignos de ser recordados, estudiados, puestos como guías para los seres humanos comunes, pero ansiosos de diversas trascendencias. Nos encontramos luego, como no podía ser de otra manera, con el texto de la traducción al castellano del libro cuarto de la Eneida, obra maestra del maestro jesuita. Gracias a ello, el lector puede con facilidad acudir a él durante la lectura analítica de la prelección. Dada la riqueza de texto original como de los comentarios, en esta presentación, que desearía breve, me es imposible entrar en muchos detalles, tanto de la prelección misma como de los aportes del editor. Por ello, daré un par de pinceladas como una suerte de aperitivo, dirigiendo a cada uno de ustedes la invitación agustiniana. Toma, lee. Vaya cada lector, como un manantial de agua viva, a tomarlo directamente de la fuente, como el ciervo a la fuente, como decía la antigua Vulgata. La primera afirmación del padre Aurelio debe ser tenida en cuenta porque señala sin equívocos el tono profundo de la prelección. Rechaza la interpretación común dada ya en tiempos de Virgilio, por ejemplo, por Ovidio, de que este libro cuarto sea un mero relato de amor prohibido entre Dido y Eneas y su desenlace trágico, error que ha permanecido hasta la actualidad. Asienta de manera perentoria: esto sería un tiempo imperdonable error artístico y lamentable error moral. Error artístico porque interrumpiría la marcha de la epopeya y destruiría su unidad, desviando el interés hacia una figura, bella cuanto se quiera, pero secundaria en la economía general del poema, y además dejaría al protagonista verdadero y universal en la postura más desairada, descalificado para continuar dirigiendo la acción. Error moral porque convertiría en vulgar canto de pasión amorosa el canto sublime del deber vencedor. Nótese el claro empeño de no reducirse al plano artístico, a la estructura del poema, sino ir a sus resonancias en la visión del mundo y en el sentido de la vida de los lectores. Ya mencioné de paso el afán pedagógico de Virgilio. No en vano su obra se usaba como libro de aprendizaje de virtudes en el mundo romano. Debo ahora profundizar algo más esta idea unida holísticamente a las iniciativas diversas del padre Aurelio. Es sabido que los romanos, en la época de esplendor de su cultura, formaban a sus hijos en la práctica de algunas virtudes, como la ponderación, la sencillez, la piedad. A ellas añadían el cumplimiento del deber, ese peso unido al oficio, derivado del honor. Todo cargo tiene aparejada una carga, deberes ineludibles, pero existen deberes unidos a la mera condición de ciudadano romano, es más, y con anterioridad a la básica condición de ser humano. He mencionado la piedad. No olvidemos la manera en que algunos humanistas del Renacimiento vivieron esa virtud, como docta piedad, y a la manera de Erasmo de Rotterdam, erudición con piedad.
De esa manera conformó el padre Aurelio su condición vital, sacerdote y humanista, ecuatoriano y universal. Unió su profunda erudición vinculada a una exima sabiduría a la piedad entendida tanto en el sentido primigenio romano de reverencia por las personas instituidas en autoridad, desde los dioses a los gobernantes, sin olvidar a los progenitores, que todavía resuena en nuestra piedad filial, como en el común en los tiempos actuales de devoción y sumisión amorosa a la divinidad. Esta indisoluble coherencia se percibe en la prelección sobre el libro cuarto de la Eneida. El drama intenso relatado en él por Virgilio lo resume y analiza brevemente el padre Aurelio en otro texto, que el diligente autor de este libro cita, y no harán falta más comentarios, aún para quienes no han leído la Eneida. Cito: detengámonos un momento en un caso concreto, el que plantea la interpretación del libro cuarto de la Eneida. En él se ventilan las dos situaciones dramáticas que se vivieron por separado, la de Dido y la de Eneas, la de la mujer en trance de verse abandonada por su amante y la del varón obligado por el deber a arrancarse de la mujer a la que no puede quedar unido. Ahora bien, la inmensa mayoría de los lectores y de los críticos comprende la tragedia de Dido por tener experiencia personal de las tormentas del amor. En cambio, ¿cuántos serán los que hayan vivido el caso de Eneas y hayan luchado victoriosamente consigo mismos para salir vencedores de una pasión absorbente y alucinadora? Hay que repetirlo enérgicamente. No se entiende a fondo en los autores, sino lo que responde a alguna experiencia previa personal. No olvidemos, para seguir adelante, que Eneas es llamado por Virgilio piadoso Eneas. Y comenta el sabio jesuita, piadoso, es decir, cumplidor de su obligación sagrada. Y añade una cita: con todo, Eneas cumple la orden divina. Si Eneas se hubiera quedado en Cartago con Dido, no habría llegado a Lacio y a Roma, y Roma se habría quedado en la nebulosa de las cosas no existentes. Pero esto no podía ser, pues los dioses habían decidido que un descendiente suyo la fundara, y en cierto lugar y establecido, sin olvidar la dura consigna de Catón el Viejo, que sea destruida Cartago, por su condición de enemigo incondicional de Roma. Aquí nos encontramos con un aspecto a veces olvidado de las pietas de la piedad de Eneas, su sumisión a la voluntad divina. Por ello sacrifica el dulce sosiego de los brazos femeninos, así como el agridulce ejercicio del poder como rey de Cartago, para viajar a Italia y hacer posible que se cumpliera el mandato de los dioses expresado por boca de Anquises, el padre del piadoso héroe. Más tu misión recuerda, tú romano: regir a las naciones con tu imperio esas tus artes, imponer al mundo el uso de la paz, darle al vencido y arrollar al soberbio que le estorbe. Certeras palabras resumen el auténtico deber del gobernante. Spinoza nos muestra en esta predilección el duro camino recorrido por Eneas. No lo voy a resumir, estudiémoslo después con gozosa parsimonia. Al final vence en el troyano su sentido del deber y huye de Cartago y de Dido. Por ello, y en trance de abandonarla con angustia y decisión, y dirá la reina anhelante: ya con tus quejas deja de torturarme y torturarte, en pos de Italia voy, mas no por gusto. Comenta el sabio jesuita: mas no por gusto. Eneas está todo entero en estas 4 palabras en latín. Quien no las entienda perdió la clave de la Eneida. Más adelante, al comentar los versos virgilianos narradores de la separación de Dido y Eneas, el sabio jesuita insiste: pero el piadoso Eneas. Para muchos críticos, el epíteto caracterizador de Eneas, ya de ordinario molesto, se hace aquí intolerable. Llamar piadoso, dicen, al hombre que después de haber abusado de una mujer, la abandona cobardemente porque no le conviene. Es inútil engolfarse aquí en la discusión que en esos momentos trascendentales debe estar ya resuelta. Aquellos para quienes el amor lo es todo y que le confiere derechos superiores a los de la moral, no tienen sino que cerrar aquí el libro y despedirse de Virgilio. No le han entendido ni le entenderán, y no entendiéndole no sacarán nada de él. La miel de la poesía se agría en boca de incomprensión.
Para poder seguir es menester afianzar la primacía del deber sobre todo humano interés. La obligación de respetar sus dictámenes aunque desgarre no solo el propio corazón, sino el corazón ajeno. La necesidad de dejar sangrar sin remedio las heridas que no pueden restañarse sino con una nueva culpa. Hasta aquí Spinoza. No puedo menos de citar un corto juicio en el cual se toca con mano que nuestro sabio jesuita, como bien señala don José María Sanz, siempre pensó como sacerdote. Así quedan justificados, dice Spinoza, los caminos de Dios en el proceso de esta tentación peligrosa. La caída, reparada a tiempo, en virtud de la prontitud y generosidad de esta reparación, no compromete la moralidad del episodio, antes lo convierte en excelsa lección. Es preciso volver al espinoso asunto de la voluntad de los dioses, que se debe cumplir, pero sin negar el protagonismo humano. A ello tiende Spinoza cuando cita otros versos, estos del canto 9 de la Eneida. Dice Niso, este ardor aquí en el pecho, ¿quién nos lo infunde, Euríalo? ¿Deidades? ¿O es que hacemos deidades a los ímpetus que a cada cual el corazón inspira? Nuestro editor no sigue de manera servil a Spinoza Polito, lo ha dicho. A veces disiente de sus juicios, por ejemplo en este caso, referido a la presentación de las vivencias religiosas de Virgilio, escribe Sanz. El padre Aurelio desarrolló su concepto del fatum o divina providencia como elemento básico de la religiosidad del Virgilio maduro, tal como es reflejada en la Eneida, valiosa aunque discutible exégesis cultural. Me permito indicar mi acuerdo con lo dicho por el editor. Esa discutible exégesis se repite páginas adelante, cuando Virgilio relata la sordera de Eneas a las súplicas de Dido, llevadas por su hermana. Se lo vedan los hados, los oídos, porque insensible quede, un Dios le cierra. Comenta Spinoza. Ni se deja mover por los llantos, ni presta oído a razón ninguna. Es que sabe que en contra de cuanto se le llore y de cuanto se le diga, está la voluntad divina, y hay en él como un Dios que le cierra los oídos para que no se allane ni se ablande. ¿De quién ha aprendido Virgilio a atribuir a la divinidad, Deus, sin referencia ninguna nominal, un influjo directo sobre las potencias superiores del hombre? En cristiano esto sería un ejemplo manifiesto de gracia actual, conferida como ayuda para resistir a la tentación. ¿Cómo había el poeta pagano, con tan extraordinaria precisión, con un sentido tan exacto de lo que es el auxilio divino, para que el alma de buena voluntad, con el inmenso respeto al sabio y erudito jesuita, cabe indicar que en la mentalidad romana la voluntad y libertad del hombre no juegan ningún papel frente al dictamen de los dioses. La decisión del fatum o de la necesidad debe cumplirse inexorablemente, al contrario de las condiciones para la acción de la gracia en el cristianismo. La prelección analiza el canto 4 de la Eneida, verso por verso. Su resumen es imposible y traicionaría la labor tanto del autor como del editor, quien además ilustra el texto con eruditas notas, las cuales no solo aclaran, sino que enriquecen la labor pedagógica y hermenéutica de Spinoza. Una de estas notas nos ayuda a entender mejor qué sea esto de la prelección. El padre Aurelio, ceñido siempre al género literario de la prelección, basado en remusgar únicamente en el venero del propio autor preleído, sin dejarse llevar por los cantos de sirena de la hueste corsaria de los críticos, aduce sin embargo algunos, muy pocos, autores clásicos antiguos o modernos: Sófocles, Terencio, Tennyson, Dante, Racine, Pascal, pero a todos se limita a citarlos en su lengua original, griego, latín, inglés, italiano, francés, sin traducirlos. En tratando el legado del padre Aurelio Spinoza, sería injusto no recordar la figura de dos de sus discípulos, quienes, cuando esta universidad tuvo la deferencia de contarme entre sus profesores, me honraron con su amistad y enriquecieron mi vida con sus largas y sabias conversaciones de auténticos maestros, muchas de ellas dedicadas a los clásicos griegos y latinos. El primero, Federico Yepes, quien además de componer sobresalientes poesías en latín, se dedicó al inexplicable empeño de traducir a ese idioma poemas de Medardo Ángel Silva y Remigio Crespo Toral, entre otros.
De él no puedo dejar de citar su elegía La muerte de su venerado maestro, la que comienza en su propia traducción. Y te nos fuiste así, maestro amado, en fatal desenlace inesperado, y quedó en la balanza de la muerte este dolor acerbo de perderte. En latín suena mucho mejor. El segundo, el padre Alfonso Egues, ya citado, Alfoncito para los amigos. El de la sonrisa permanente y piensa en aspavientos, como algo al alcance de cualquiera, llenaba tardes con su rememorar y comentar versos y prosas tanto latinas como griegas. Después de sufrir la pena de su ausencia, nos alegrará recordar estos momentos pasados, o como traduce un verso de Virgilio el padre Espinosa, tal vez un día nos dará dulzura recordar el dolor. Así habló Eneas a los hombres. Me es imposible pergeñar esta desgarbada presentación del ejemplar libro que nos ocupa sin rememorar los lejanos antecedentes del cultivo de las letras latinas en nuestra patria, sin olvidar tampoco el antecedente del estudio sobre este asunto de otro discípulo de Espinosa Poli, el padre Francisco Miranda Rivadeneira, citado en la bibliografía del libro que nos ocupa. Son bien conocidos dos jesuitas, a quienes el padre Aurelio llamó del extrañamiento, quienes también rindieron culto a la musa latina allá por el siglo XVIII. El padre Juan de Arteta compuso en latín un canto heroico sobre el viaje del Papa Pío VI a Viena en la difícil época de las intromisiones de los gobernantes católicos en los asuntos de la administración eclesiástica. Él mismo tradujo ese canto, que hoy, para quienes no se dedican a la historia de la Iglesia y del regalismo, carecen de interés por el tema. La que sí merece profunda atención es la elegía, compuesta por el padre Nicolás Crespo, con motivo de la expulsión de los jesuitas del reino de Quito, transida de dolor y con referencia amorosa a su patria. Comienza así: dejadme si mi angustia tantos trabajos llora, ¿qué puede en este tiempo placerme sino el llanto? Que se resuelven lágrimas cuanto el techo atesora y que sangre en mis ojos en su duro quebranto. Ya dejamos la patria, dulces campos queridos, dulces elíseos campos de inalterable clima. Y en estos últimos versos el padre Crespo sigue un fragmento de la primera égloga de Virgilio. En ese mismo siglo XVIII, nuestro precursor Eugenio Espejo también conoció de cerca a los escritores latinos, pues nombra varios de ellos en sus obras, no siempre con textos. El más citado en la totalidad de todas las épocas de Cicerón, con 44 menciones. De los otros clásicos latinos, Horacio aparece 18 veces, Virgilio 8, los demás menos. En la Ciencia Blancardina cita el inicio del libro 10 de la Eneida. Se abre en tanto el Olimpo omnipotente y a consejo convoca el Rey y Padre de los hombres y dioses en la excelsa morada de esplendor. Y en la defensa de los curas de Riobamba, si no hay Dios celestial a quien incline, pondré en moción al Aqueronte. Con estas referencias clásicas, refuerza sus argumentos en su afán de despertar a los ingenios quiteños y de defender la justicia frente a las calumnias. Mis sabios colegas de la academia aquí presentes, me perdonen el salirme del asunto literario y tal vez perpetrar un horror intelectual al recordar una cita de Virgilio que se encuentra en un manifiesto de contenido social y político presentado por un grupo de jóvenes criollos a raíz de la sublevación de los indios de Riobamba en 1764. En este escrito de protesta contra los nobles y firmado por los de la plebe, se cita un verso de la Eneida de Virgilio, en castellano. ¿Qué cosa es esta, niño Ascanio? ¿Por ventura se aventaja tanto o se mantiene del viento en la altura? Espinosa tradujo así: ¿y el niño Ascanio vive, ve la lumbre? Nos satisface y no nos admira esta referencia virgiliana en un escrito reivindicativo de la dignidad de los hombres del pueblo allí en el siglo XVIII, pues demuestra que, a pesar de las críticas del mencionado Espejo, algo de positivo habrá tenido la enseñanza que dejaba a esos resabios cultos en personas del común. Ya en los preámbulos de la independencia, dos jóvenes discípulos de Espejo, Juan de Dios Morales y Manuel Rodríguez de Quiroga, organizaron varias representaciones dramáticas con los colegiales de San Fernando. Dos de ellas tenían resonancias clásicas. Catón de Útica, sobre el republicano enemigo de Julio César, tal vez basado en la obra del italiano Pietro Metastasio,
cuya traducción ya había llegado a las Indias. Es mucho más difícil que haya sido la obra del inglés Joseph Addison. Y Andrómaca, esta con resonancias virgilianas, pues la protagonista era la esposa de Héctor, no la tragedia de Eurípides, sino la de Racine. En todo caso, nuestros próceres destacaron la lucha de la heroína troyana contra los abusos del rey de Esparta. Quienes hemos dedicado la vida a tratar de colaborar con las nuevas generaciones en la búsqueda del sentido de la vida, sobre todo a través de la lectura del pasado, de la lectura de las creaciones literarias excepcionales y de la lectura de la naturaleza humana, con esa ansia irrefrenable y angustiosa de diario lacerar, de convertirse tal vez al final y por misericordia de Dios en modestos maestros, nosotros los profesores tenemos un vasto y fecundo campo de mieses maduras para cosechar en estas prelecciones del Padre Aurelio, nosotros muchas veces convertidos por el galopante materialismo mercantil en proletarios de la incomprensión, que dijera el poeta, y cuatro nostálgicos todavía cantan en nebulosos atardeceres, podemos redescubrir las fuentes del Nilo en esas lecturas meditadas con sosiego, aquilatadas con precisión, convertidas en agua de sabiduría en nuestro beneficio. Declaro que caigo en la retórica con toda conciencia y voluntad, pero me remito al propio Spinoza. La miel de la poesía se agría en boca de la incomprensión. De nosotros depende, con las armas de las letras clásicas en las manos, en la mente, en el corazón, que tantos Mozart asesinados en infancia no vaguen por las calles, como se lamentaba Saint-Exupéry. La vida nos ha puesto a frente a Aurelios Spinoza asesinados tal vez por nosotros mismos, incapaces de prender en ellos el fuego de las letras, sobre todo el fuego de la pasión por la belleza de la palabra escrita, por la trascendencia del verso inconfundible y pertinaz. Cuántas Gabriela Mistral, cuántos César Dávila deambulan difuntos sin la esperanza de oír la voz salvadora que les diga como a Lázaro, levanta. Si antes no hemos sabido beber de estas fuentes, ahora es el momento, con la escudilla de estas prelecciones. Recordemos a Horacio: atrévete a aprender, osa saber, comienza porque nunca es tarde. En estos tiempos fenicios es indispensable también atreverse a vivir como poetas, en el sentido griego del término, como creadores de una forma distinta de vivir la humanidad y de saborear la realidad. Se me viene a la mente otro verso horaciano: ustedes, noche y día, manejen los ejemplos de la Grecia. Frecuentemos a todas horas los textos clásicos sin descanso y sin cansancio, recordando, eso sí, el ejemplo de Aurelio Spinoza, quien a su vez seguía de los preclarios humanistas del Renacimiento, como un Marsilio Ficino o un Angelo Policiano, quienes miraban a la humanitas no solo como un dominar la lengua latina, sino sobre todo un vivir de manera propia, con el mayor de los atrevimientos, el de atreverse a lo mejor de sí mismos. Por ello también, en tiempos de masificación materialista, hace falta un toque del catoniano, varón virtuoso, experto en el hablar, y ha citado que en el de los oficios ciceronianos se convierte en varón virtuoso, experto en el vivir. Gracias a don José María Sanz por esta edición. Los amantes de las letras y del humanismo estamos de plácemes. Podemos adelantar unos pasos en el diálogo con los clásicos, permanentes veneros de belleza, bien y verdad, tanto más que, como dice Cicerón, siempre tengo tiempo para mis libros y ellos nunca están ocupados para mí. Muchas gracias. Bueno, pues en este momento, si es que alguien tiene alguna pregunta, sea para Carlos o para José María, creo que es importante. Sí, perdón, ¿no? Eso es, a ver, ahí está todo en el libro y creo que perfectamente explicado dónde encontrarlas también dentro de las 87 cajas que hay en la Spinoza Port, ¿no? Ahora ya están en esas 4 acumuladas. Son 37. Algunas son versiones primeras y luego vienen las versiones corregidas de la misma prelección. Lo importante es que tenemos prelecciones, 2 diferentes, a Horacio lírico, que se llama,
a los 11 primeros libros de la Eneida, del libro 12 se ha perdido, y a las 7 tragedias de Horacio. Como yo les puse antes, el padre Aurelio pensaba que él pensaba en las prelecciones de Sófocles y de Virgilio, y él hablaba de 4 tomos. Son comentarios riquísimos, como les decía antes, tienen ese toque ético que a mí personalmente me estomaga, pero ¿quién soy yo para juzgar? Ahora voy yo a decir que, pues anda, ¿qué le voy a decir? Mira Cervantes, qué poco moderno es, o sea, ¿quién soy yo? No sé si... Pero realmente son comentarios de una riqueza excepcional. Eso es lo que puedo decir. Si Dios me da vida, yo quisiera editarlos, pero Dios no me va a dar vida para hacerlo. Ahora trabajo con el libro primero de la Eneida y la introducción a las prelecciones, que demuestran que Aurelio quería publicarlas él, pero se murió. Porque conservamos el inicio de la prelección a Virgilio y él la preparó después de la síntesis virgiliana de 1960, su gran obra. Él preparó ya esa introducción. Pensaba pues en la publicación de las prelecciones, ¿no? Pero se murió. Y, no sé, nada más. Pablo, dígame. Más alto, no se oye. Gracias. Yo quería hacerte una pregunta que alguna vez te la hice en persona, y es todas estas humanidades a las que se dedica, cultiva con ahínco el padre Aurelio Espinosa Poli, ¿en qué momento se dejan en el Ecuador? ¿O qué es lo que pasa a nivel, no sé, del sistema educativo para que esas humanidades pasen a un segundo plano? Bien, yo abordo ese tema de un modo mucho más extenso en el otro libro que ustedes pueden comprar ahí fuera, que es ese que se llama 9 miradas a lo clásico, ¿no? Lo presentamos hace unas semanas en la USF, ¿cómo es? Bien, el caso es que ahí hablo precisamente de eso. Pero también en este libro ustedes encontrarán una nota larga sobre ese tema. Ahí me apoyo en un descubrimiento de Gustavo Salazar, que encontró que cuando llegó la revolución, vamos a decir, de don Eloy Alfaro, allá por 1890 y, bueno, no lo miro, el 95, bueno, se da un decreto en el que el latín y las raíces griegas dejan de ser obligatorias en la educación secundaria en el Ecuador. Pueden ser sustituidos por el estudio del inglés y del francés, pero se pueden todavía optativamente estudiar. Eso, cuando tú dejas algo como optativo y pones algo más moderno y más atractivo, ya sabes lo que va a pasar. Ya sabemos lo que va a pasar. Hoy la ausencia del latín y del griego, de las letras clásicas en el Ecuador es total y absoluta y completa y en paz, ¿no? Como decía Gilles Lipovetsky, o como se pronuncie, Dios ha muerto, las grandes finalidades se acaban y a nadie le importa un bledo, cierro comillas. Eso es así. Aurelio Espinosa Poli luchó hasta el final de su vida. Yo en este libro cito discursos suyos de 1957 y 58. Hasta el final de su vida él luchó porque fuera optativo un bachillerato de humanidades. Él contraponía el desastroso sistema actual que él llama sistema enciclopédico, en el que a los niños les dan un barniz de 50 asignaturas y no aprenden ninguna, frente al bachillerato humanístico, que trata de formar personas, no de dar técnicas, sino de, esa palabra burguesa, sino de meter valores, con menos asignaturas, con literatura, con arte,
con historia. No sé si me explico. Él hasta el final de su vida lo propuso, no lo logró y hoy tenemos lo que tenemos. Yo nunca suelo hablar de cosas que no haya vivido. Mi hija, que acaba de terminar con honores primer curso de bachillerato en un colegio de pago, porque aquí ya saben que se hace esa diferencia entre lo de pago y lo público, y bien, seguimos queriendo ser aceptados. Es que nunca jamás en toda su vida académica le han hablado de Aurelio Espinosa Polit. Nunca jamás. Pero es que tampoco ha leído nunca un verdadero libro de literatura. Nunca. Cuando yo fui a trabajar a Portoviejo, al Cerro de Hojas Camoncillo, por supuesto nunca le habían hablado de esa importantísima cultura prehispánica. Pero es que tampoco sabía cuál era la capital de Manabí, es Portoviejo. Mi hija hace poco se examinó para entrar en otro colegio un poco mejor y le hicieron unas preguntas en inglés. Es que, por el amor de Dios, después de tantos años, con 3 o 4 horas semanales de inglés, no sabe hacer una frase y no entiende una frase. O sea, no podemos pedir que nuestra cultura destaque si su compañera necesaria, que es la educación, está hundida. Mi opinión personal es que ese hundimiento no es solo del Ecuador, es de todo Occidente. Y yo lo he vivido personalmente en España. El sistema educativo hace una cosa que es muy buena, que es que todos accedan a él. Pero eso es a base de... Eso es una opinión muy personal. Eso es a base de rebajarlo de tal modo que los niños no aprenden nada y se convierten en adultos que no saben nada. ¿Por qué? Porque un hombre es un voto. Cuanto más tonto sea el hombre, más fácil es convencerle de que te dé el voto. No sé si esto responde, Pablo. Por favor, ¿para quién es la pregunta? ¿Para don...? No, hay un comentario general. Ah, bueno, comenta. Recuerdo que leí la introducción de las predicciones de Daniel, justamente esa nota me fue muy esclarecedora. Justamente con un momento de la historia, digamos, política del Ecuador, triunfa la revolución liberal y se impone un modelo educativo. En todo Estado se impone también un modelo de educación. Claro. Es esa educación, digamos, liberal basada en la técnica, que es más que educación, es instrucción pública. Es instrucción. Mientras que el padre Aurelio para mí buscaba esa educación basada en humanidades, que tiene que ver con lo que seguramente lo conocía, es la paideia griega. La paideia, más que una instrucción, es una transmisión de conocimiento, una tradición, ¿no? Y que, como lo conocían los griegos, la paideia era una educación muy rigurosa, ¿no? Y el ciudadano se formaba, tenía que pasar por todo este proceso de la paideia para llegar a ser ciudadano, ¿no? y tener el ejercicio de la poli, ¿no? Tener este uso de logos. Creo que de alguna manera esta educación basada en humanidades que era el pilar de esta universidad, por decirlo de algunas cosas. Mi padre fue ese fundador y que ahora, a mucho pesar, digo yo, lo que en esta universidad, esta propia universidad ha abandonado esa educación basada en la humanidad. Verá, realmente deja mucho que decir. El padre Aurelio, como yo digo en el libro, fue un meteoro. Fue un meteoro que pasó por la cultura del Ecuador con su potencia. Creó unos discípulos y llegó a hacer cosas increíbles en aquel Ecuador, pero increíbles. En 1935 los alumnos de Cotocollao representan el Edipo Rey. En 1936 los alumnos de Cotocollao representan Edipo en Colono y los coros de esa tragedia son cantados en griego con música del compositor ecuatoriano Belisario Peña Ponce. Es increíble, es increíble. Algo parecido se había hecho antes en Cambridge. Y el padre Aurelio, están en esas 87 cajas del archivo, llegó a conseguirse las partituras de Cambridge para hacerlo en Cotocollao. Las desechó
y compuso la música para el texto griego Don Belisario, y los alumnos lo representaron. Es increíble el nivel que se pudo alcanzar en esa élite que se estaba formando para que formara a otros, ¿no? Bueno, los latinos tradujeron paideia como humanitas, ¿no? Esta universidad, claro, yo no voy a ser tan golfo de criticar a quien me acoge, pero creo haber leído en la prensa hace unos años que esta universidad fundada y dirigida por el padre Aurelio hasta su muerte, hace unos años dejó de impartir literatura. Como era deficitaria, y en este año se me ha dicho que tampoco se imparte historia, como es deficitaria. Bueno, pues cerremos el HCAM. Como es deficitaria la sanidad, no sé si esto es verdad o son las malas lenguas que... Es verdad, pues es una vergüenza. O sea, claro que es deficitario, por supuesto que es deficitario. Bien, no, lo dejo aquí, ¿no? Aquí estamos nosotros para escribir libros, para combatir, escribir artículos y ya, ¿no? No sé si alguien más. Carlos, ¿podrías abundar un poquito en esta cita de Virgilio que mencionaste? Pasaste rápidamente sobre ello, hablando un poquito del contexto, cómo apareció, en qué circunstancias. ¿De cuál citas, perdón? La cita de sobre el levantamiento indígena. Ya. En 1764 hubo el levantamiento indígena de los indios criollos de Riobamba, como decían en esa época, y lógicamente los blancos, digamos los criollos, se unieron para reprimir ese levantamiento. Y en esas circunstancias, los nobles de la villa, ustedes saben que Riobamba era la ciudad en donde más se conservaba eso de la nobleza, el origen, los apellidos, en fin, y eso lo dicen los autores de esa época, no lo digo yo. Entonces, se queja un grupo de jóvenes españoles, pero de la plebe, de que son despreciados por los nobles. Que los nobles se esconden cuando llegan los indígenas, que lo que sacan la cara son ellos, pero que después lo que sacan se enorgullecen, reciben los honores son los nobles. Entonces, en este documento que firman los de la plebe, que no se confunden con los mestizos, dice el documento, somos españoles. Español no significa nacido en España, significa blanco. ¿Ya? Entonces se quejan y denuncian ante el corregidor los malos tratos de la nobleza a los jóvenes españoles del pueblo. Ese es el resumen del texto. Lo publicó, para mi criterio, con algunos cambios de lectura, Alfredo Costales Samaniego, en un libro que se llama justamente Los de la plebe. Yo lo publiqué en otro texto, ¿verdad? Un fragmento. Bien, muchas gracias. Bueno, yo, para que se puedan ir con algo más, ya han oído que el libro cuarto es el libro de Dido, de Eneas, la mujer abandonada, el golfo que se larga. De esto no habla el padre Aurelio, que era un probo sacerdote de antes del concilio. ¿Cómo era Dido? ¿Alguien lo sabe? De aspecto. Era rubia. Iba a decir que hay un cuadro de Dido en el museo. ¿Y? En el museo de aquí. Sí. Creo que Pinto. Ajá. La muerte de Dido. Sí. El cuadro es eso, la muerte. ¿Y cómo es Dido? ¿Es rubia, es morena? Es rubia, no rubia, pero blanca, sí. Blanca, sí. Muy bella. Claro. Era, para que vean cómo los clásicos tienen, dentro de la ficción literaria, tienen un gran recorrido hasta que alguien les corta. En este libro cuarto, no Aurelio, que no se ocupa de esas veleidades femeninas, sino Virgilio, en 2 ocasiones, habla del flavum crinem y de las flaguentes comas de Dido. Es decir, que Dido tenía pelo rubio y crenchas rubias. Y yo me pregunto, ¿cómo una nativa de Fenicia, una libanesa, es rubia
y de piel blanca. No, señor, tienen el pelo negro más bonito del mundo las árabes levantinas. Y nada de una piel blanca. Pero Dido nos pone, bueno, Eneas es guapísimo, y nos pone a Dido en estos dos versos que les digo. Pero ella era de Cartago. Claro, pero es que ella venía huida de Tiro. ¿No ve que su hermano traidoramente mató a su marido, a su primer marido, y ella huyó y fundó Cartago? O sea, una medio árabe, una libanesa, una fenicia, rubia. Virgilio dice que sí. A ver, Carlos. Dígame. Ah, perdón, sí. Virgilio dice que sí. Pero si ustedes han visto los cuadros de Tiziano, las señoritas son rubias, ¿verdad? La belleza es rubia. Y Laura y Beatriz del Dante, rubias son también, blancas, rubias, ¿no? O sea, las italianas, las españolas, rubias. Lo que quiero decirles es que ahí hay un topos literario referido a la mujer que nace de Virgilio y se acepta que tu vecina será morena y chola, pero la verdadera belleza es rubia. Tiene que llegar, termino, Rubén Darío en 1896 para decirnos que Eva era rubia, no con negros ojos. Tiene que llegar el modernismo para hacernos notar. Cleopatra debió haber sido verde. ¿Por qué? Los egipcios eran verdes. Verdes. Ah, claro, con No era egipcia, era griega. ella era de los Ptolomeos. Pero griega, egipcia. ¿No era de la Tacunga? No era de la Tacunga. Sí, por Dios, claro. No, yo simplemente les doy este dato, ¿no? Que hasta que no llega Rubén, la belleza no puede ser morena. Con todo respeto al maestro, los últimos estudios de ADN, también con restos de Cartago y de Fenicia, nos dice que los fenicios y los cartagineses no eran precisamente semitas, sino que tenían mucho componente indoeuropeo, ¿no? Que eran rubios, más o menos con las características de ciertos turcos actuales, blancos. Por eso, ustedes se acordarán que en Rusia están protestando las mujeres porque están protestando los hombres, porque las mujeres se enamoran de los artistas turcos de las novelas, ¿no? Blancos, buenos mozos, y las mujeres rubias. Entonces no hay ningún problema, porque cuando los romanos van a Cartago y conquistan Cartago y destruyen Cartago, se encuentran con población también rubia. Eso está comprobado por ADN, porque hay una migración de indoeuropeos que llegan a lo que ahora es Israel, la costa de Chipre, Siria, etc. Algunos se quedan en el norte y llegan después. Entonces no hay ninguna contradicción, con todo respeto, que Dido sea rubia. No hay ninguna contradicción. Lo ha probado la ciencia actual. Bendito sea Dios, pues. Bien para Dido. De ese tema, por cierto, yo hablo en mi otro libro, que no es este, ¿no? Por si les interesa, ¿no? Pero piensen un poco en eso de que un autor describe a las mujeres y todo el mundo quiere ver a las mujeres como aquel autor las describe, ¿no? Pero gracias, yo le agradezco mucho de Carlos, ¿no? Y les dejamos ya en paz, que vayan a tomar algo por ahí. Bien, gracias.